Este capítulo es absolutamente de última hora y por eso sale tan tarde y por eso también va a contar con la mínima edición posible, sencillamente para tratar de informaros lo antes posible, puesto que los medios occidentales ya han hecho su gran labor periodística que, bueno, pues ha terminado. A mí de verdad me tiene, ya no te digo desconcertada, absolutamente harta, puesto que hace 3 horas, cuando todavía no sabíamos ni lo que había pasado, ni había ningún tipo de confirmación oficial, en la página de Wikipedia ya apareció la fecha de fallecimiento de Yevgeny Prigozhin y además en los medios occidentales se publicaron vastos titulares contando los hechos que conocían mejor incluso que las propias autoridades rusas. O sea, de verdad, yo no sé ni cómo reaccionar a esto, así que vamos a tratar de resumir el asunto lo máximo posible, quizás dar algunas hipótesis, pero sobre todo mi intención principal es tratar de informaros al respecto de lo ocurrido. Es además la segunda vez que tengo que regrabar esto porque cada vez salen nuevos datos y nuevos detalles. Disculpadme porque vaya así de corrido, es totalmente improvisado todo esto y mi única intención es que tengáis la información, que no la propaganda. Es absolutamente fundamental mantenernos serenos en momentos como este porque desgraciadamente vemos demasiadas personas y demasiados medios que priorizan el hecho de ser los primeros en dar una noticia que el hecho de contrastar la noticia en sí, verificar las fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de lo que vamos a hablar ahora cuenta con la confirmación oficial y a partir de ahí, pues primero vamos con los hechos, después con las hipótesis. Eso sí, antes de que siga, una cosa absolutamente fundamental, teniendo en cuenta que esto está siendo una especie de informe express, no voy a tener tiempo de editarlo en condiciones, por lo cual os pido disculpas, pero creo que aquí es prioritario subirlo cuanto antes, teniendo en cuenta que ya tenemos las confirmaciones y la información. Toda la información al respecto y todas las imágenes las he compartido ya la gran mayoría en mi canal de Telegram, liusibaya o @liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales, y el resto de las imágenes que vayan saliendo, todos los hechos que, bueno, pues ya sabéis que los informes al final llevan un tiempo, todo lo que vaya saliendo antes lo vais a encontrar en mi canal de Telegram, así que los que queráis estar al tanto de estos, así como de otros hechos importantes, tanto a nivel geopolítico como a nivel local del conflicto en Ucrania, pues os invito a que me sigáis allí. Esta misma tarde, el día 23 de agosto, pues cuando prácticamente se cumplen 2 meses después de aquel fatídico 24 de junio, cuando el PMC Wagner protagonizó una marcha nada más y nada menos que hacia Moscú. Recordemos que no llegaron, que al final terminaron yéndose a Bielorrusia y Yevgeny Prigozhin, mediante esa participación de Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, pues al final sí había conseguido que el PMC Wagner se mantuviera intacto, por así decirlo, y que pues tuviera un nuevo destino. Muchos entonces hablaron de escenificación, de no sé cuántos planes, pero bueno, estos son los antecedentes. Ahora, 2 meses después, también es cierto, y es muy importante decirlo, que Vladimir Putin entonces dijo que a Yevgeny Prigozhin no le pasaría absolutamente nada, ni a él ni a los combatientes que lo acompañaron en aquella marcha, y dio su palabra. A partir de ahora, el día 23 de agosto, es decir, hoy, esta misma tarde, se ha estrellado en la región rusa de Tver un avión a bordo del cual ya sí tenemos la confirmación de que iba Yevgeny Prigozhin. Inicialmente, cuando los medios occidentales comenzaron a hablar sobre estos hechos, no se sabía absolutamente nada al respecto. Y lo único que conocíamos era que entre los pasajeros, o sea, en la lista de pasajeros figuraba Yevgeny Prigozhin y además figuraba también Dmitry Utkin. Se trata de, por un lado, Yevgeny Prigozhin, el líder, el jefe del PMC Wagner, el grupo militar privado ruso, del cual hemos hablado muchísimo en este canal en particular, y por otro lado del fundador del PMC Wagner con el distintivo de llamada Wagner, o sea, dos personas absolutamente fundamentales para el grupo militar privado en cuestión. Junto a ellos, además, en el avión volaban otros 5 pasajeros. De momento no sabemos quiénes eran y había otros 3 pilotos. Es decir, había 10 personas en total a bordo. Se supone que ahora los rescatistas ya han encontrado 8 cuerpos. Hay 2 cuerpos que no están.
O sea, me imagino que aparecerán en algún momento, pero de momento no hay ningún tipo de información al respecto. Al igual que sí hay información, ahora por fin, de que los rescatistas han podido reconocer a Yevgeny Prigozhin por un lado y a Dmitry Utkin por otro. O sea que ambos se supone que ya sí está completamente confirmado, han fallecido. Por otro lado, en cuanto a los hechos, Yevgeny Prigozhin acababa de volver de África. Hace poco, de hecho, subió un vídeo desde Mali donde hablaba, pues en resumidas cuentas, de la situación la situación en la región por un lado y el trabajo del PMC Wagner en la región por otro. Volvía de África y ahora se dirigía de Moscú a San Petersburgo. Había 2 aviones en total. El primer avión, que se ha estrellado esta tarde, y el segundo avión que iba, entiendo que en forma de señuelo. Esto quiere decir que, bueno, pues teniendo en cuenta esa profesión tan sumamente peligrosa que tenía Yevgeny Prigozhin, obviamente tenía que tomar muchísimas y muchísimas precauciones. Seguramente os acordaréis de aquellos vastos titulares occidentales en los cuales sacaban que si fotos de Prigozhin con peluca, que si con barba, que si con no sé cuántos, y pues pasaportes que no eran suyos, bueno, que sí eran suyos, pero que no era su identidad real. Vamos, lo que vienen siendo medidas de precaución y de seguridad puras y duras. Y exactamente lo mismo ha sucedido ahora con este segundo avión, que a todo esto ha aterrizado en uno de los aeropuertos de Moscú y de momento no se sabe quiénes iban a bordo, ni tampoco se sabe si en algún momento vamos a conocer la identidad de esas personas. Otro hecho muy interesante que difícilmente vayan a contar los medios occidentales, porque muy probablemente se centren en culpar a Vladimir Putin de todo esto, por supuesto es cosa del Kremlin, de Rusia, no sé qué, no sé cuándo. Vale, ya sabemos el cuento. Seguimos con los hechos. Yevgeny Prigozhin en su vida ya había vivido un accidente de avión, el cual escenificó él mismo. O sea, supuestamente ya había fallecido, particularmente, bueno, fue hace años, en la República del Congo, ya había fallecido en un accidente de avión, que, repito, fue una escenificación, un plan del propio Prigozhin, que, bueno, pues a saber las razones que tendría para hacer tal cosa, lo cierto es que sobre todo a su círculo cercano no le hizo ninguna gracia, pero sí, fue cosa suya y este hecho pues tiene su lugar en su biografía. Por otra parte, ¿qué es lo que ha podido pasar con el avión? Aquí tenemos multitud de hipótesis. Por un lado, hay gente que está barajando. Bueno, en realidad la investigación ya ha arrancado. Esto es fundamental saberlo. Serenidad ante todo. Conoceremos en algún momento al menos la versión oficial. Y a partir de la versión oficial ya podemos ver pues, qué hipótesis nos parecen más viables o menos viables. Pero mientras transcurre la investigación, las hipótesis que se están barajando son, pues por un lado, un fallo mecánico en el avión. Es cierto que son aviones bastante seguros, es muy raro que haya un fallo mecánico ahí. Por otro lado, pudiera ser un fallo del propio piloto, por ejemplo, a saber, eso pues sí que no vamos a conocerlo. También había una hipótesis que decía que se trataba de un fallo de la defensa aérea de Rusia. Pero lo cierto es que viendo los vídeos, hemos visto ese vídeo donde el avión cae en picado, hemos visto ese vídeo pues ya de los restos del avión, todo esto, repito, ya lo tengo subido a mi canal de Telegram e iré actualizando toda esta información en mi canal de Telegram, así que por favor, todos los que queráis conocer más detalles al respecto, así como otros detalles, ¿no? Tanto de la geopolítica como el conflicto en Ucrania, seguidme allí, Liusibaya o @Liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Así que bueno, pues está la hipótesis de un fallo de la defensa aérea rusa que se debe a que hay muchísimos drones actualmente sobrevolando el espacio aéreo en cuestión. Pero bueno, pues lo cierto es que el avión, unos dicen que estaba sin un ala, otros dicen que estaba como lleno de metralla, pero visto lo visto no presenta tampoco daños que pudieran hablar directamente, ¿no?, de un misil S-300, que suelen ser los misiles que Rusia emplea para la defensa aérea. Así que habrá que ver qué es lo que termina delucidando la versión oficial. En principio, estos son todos los hechos. Y ahora, pues en cuanto a las hipótesis, lo más importante en estos casos siempre ya sabemos que es hacernos la pregunta de ¿a quién beneficia?
Y en este caso, pues lo más obvio que nos dirán desde los medios occidentales es que obviamente a quien más le beneficia es sobre todo y por encima de todo a la Federación de Rusia. Esto es cosa de Vladimir Putin, pero a ver, si nos paramos un momento a pensarlo, el grupo militar privado, el PMC Wagner, sobre todo era temido, ¿no? Y sobre todo le tenían ganas en la parte occidental del globo terráqueo, por así decirlo. Y es que a quienes realmente les hacía daño no eran los rusos, a los rusos les hacía en el fondo un favor, y no en el fondo, o sea, de forma absolutamente abierta. De hecho, incluso de los hechos del 24 de junio, vamos, de hace prácticamente exactamente 2 meses, Vladimir Putin siguió diciendo que los combatientes del PMC Wagner eran héroes, puesto que siempre defendían el interés ruso y siempre, siempre, siempre lo han hecho. No es una compañía militar a la que se le puede pagar y que vaya a combatir en el lugar que fuese sin que haya ningún tipo de interés ruso allí. Esto lo hemos explicado aquí por activa y por pasiva. Así que, teniendo en cuenta que desde Estados Unidos se crearon todo tipo de unidades privadas tratando de contrarrestar el trabajo del PMC Wagner, el Mozart, el vete tú a saber quién, que al final pues no llevaron a ningún sitio, terminaron todos desapareciendo, teniendo en cuenta todos los esfuerzos de la propaganda occidental que se han dirigido a machacar, a tratar de empeorar la imagen del PMC Wagner, inventándose todo tipo de crímenes de guerra. Bueno, vosotros mismos habréis visto esos titulares, pues obviamente el hecho de que el PMC Wagner ahora mismo se quede descabezado, sin Prigozhin y sin Utkin, a quienes más les beneficia es a los enemigos de Rusia, para nada a la Federación de Rusia en sí. Eso a primera vista. Obviamente hipótesis hay mil. Por otro lado, qué casualidad, ¿no?, que lo tuvieran todo ya tan preparado. Confirmaban el fallecimiento, la página de Wikipedia, el no sé qué. Pudiera ser que simplemente estuvieran corriendo detrás de la noticia, pero qué casualidad también que ya no solo tienen descabezado momentáneamente, a ver qué pasa, seguiremos informando sobre el tema, al PMC Wagner, sino que además también pueden echarle, como de costumbre, toda la culpa, por supuesto, a Vladimir Putin, porque quién si no. Y aquí, teniendo en cuenta que Vladimir Putin había prometido que a Yevgeny Prigozhin no le pasaría nada, pues claro, eso para Occidente es otro puntazo porque supone un daño para la palabra del presidente que a todo esto hasta este momento nunca jamás se había puesto en entredicho. Veremos qué es lo que termina ocurriendo. Veremos, o sea, tenemos la confirmación oficial. A partir de ahí también hay, bueno, varios desenlaces y cada uno elegirá el que mejor le convenga, pero pediría a todo el mundo que por favor esperemos a que los acontecimientos sigan transcurriendo, es decir, que veamos pues efectivamente pruebas, que veamos una versión oficial, si nos convence, si no. Lo digo porque va a ser muy fácil a partir de ahora que la propaganda occidental trabaje con un montón de versiones y si no aplicamos un mínimo de serenidad por un lado y seriedad por otra, pues al final podemos caer víctimas de esa misma propaganda occidental. Pero sí, obviamente cabe la posibilidad de que Evgeny Prigozhin no esté muerto. Ya ha sucedido una vez en Sudáfrica y ahora pues pudiera suceder una segunda vez. Nadie lo puede descartar al 100%, obviamente el 99% nos dice que no es así, pero siempre existe esa otra hipótesis de que se trate de otra escenificación y así como en su momento la propaganda occidental dijo que el 24 de junio Rusia había perdido todo y se había producido un golpe de estado y que el país se iba a ir al carajo, pues que al final no terminó sucediendo eso, sino que además el PMC Wagner creó un problema muy serio a la OTAN en Bielorrusia y casi que resultó ser más peligroso estando en Bielorrusia que en Donbass. Bueno, pues pudiera ser que en algún momento la vida termine sorprendiéndonos y pues tengamos que valorar los hechos desde una perspectiva absolutamente diferente. En cualquier caso, seguiremos informando al respecto desde aquí. Faltaría más.